Esta mañana vamos a compartir Romanos capítulo 7, el versículo del 15 adelante. Si usted tiene la Biblia, podría abrir, por favor. Romanos capítulo 7, el versículo 15 adelante. Romanos capítulo 7, el versículo 15 adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito y en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracia doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hasta el versículo 13. Buenos días, hermanos, hermanas. Estoy muy agradecido de estar junto con ustedes. Para nosotros es un honor. Cada domingo o cada miércoles podemos tener juntos, estar junto con ustedes. Durante esta semana, a través de conferencia internacional, Dios nos ha dado gran oportunidades
aquí en América Latina, nosotros, gracias a Dios, nosotros también podíamos ver muchos también hermanos, hermanas participaban. También diferentes denominaciones, pastores, líderes, escuchaban, compartían juntos la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no buscamos una mega iglesia. Nosotros no buscamos solamente expandir nuestra denominación. El pastor Oxupac toda la vida, o Misión Buena Nueva, nosotros hemos luchado a anunciar el Evangelio. Nuestro interés, evangelismo, hasta confines de la tierra. Con ese lema hemos servido, hemos luchado hasta hoy. Por eso, cada día, diferentes denominaciones, pastores también están acompañando, compartiendo juntos. Muchos líderes de diferentes iglesias. Obviamente, nuestro líder de nuestra iglesia también estaba juntos. Fue una bendición muy grande. No solamente esta vez, nosotros queremos llevar este evangelio hasta confines de la tierra. Cuando nosotros vayamos al reino de los cielos, ya no hay nacionalidades. No hay dónde su pueblo, cuál sería su denominación. Eso no existe. Solamente nuestro Dios se preocupa que el hombre que tenga la justicia de Dios en su vida. Con ese corazón humildemente, Misión Buenas Nuevas ha servido. El pastor Oxupac con todo su corazón ha compartido con nuestra familia. Con ayuda de Dios, la próxima semana también diferentes medios, canales, radios. Nosotros también, una vez más, queremos retransmitir, porque muchas personas nos han pedido, una vez más queremos escuchar. Claro que sí, para servirle a nuestra familia, nuestros también hermanos que escuchan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios, que tenga la justicia de Dios. Estamos muy agradecidos de estar junto con ustedes nuevamente. Cuando nosotros recibimos la salvación, la palabra de Dios activa en nosotros. Antes de conocer a Cristo, obviamente 100% los deseos de la carne, mis pensamientos dominaban mi vida. Pero después de recibir la salvación, el Espíritu Santo entra a nosotros. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, comenzó a activar la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios pelea contra nuestros pensamientos. Hermano, la guerra espiritual, sí, podría ser, ¿cierto? Echar demonio, hacer milagro. Es cierto, también una parte. Pero esta mañana yo quisiera también compartirle con ustedes. La guerra espiritual comienza desde nuestro corazón. Dos cosas pelea. La palabra de Dios y mis pensamientos pelea. Imagínense, ahora usted está escuchando la palabra de Dios. De repente muchos pensamientos se surgen. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Ay, otra vez ese pastor chinito, ¿qué voy a hacer? Ay, a mí no me gusta su corbata, color azul. Yo no tengo otra corbata, único tengo eso. Eso nada que ver, escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Hay un montón de cosas, ¿no? De repente cuando me mira, ay, yo quiero comer una pizza. No sé cómo relaciona mi cara con pizza. Hay un montón de cosas. Ay, ¿qué voy a pagar mañana? Hermanos, este momento solamente dedica a escuchar la palabra de Dios. Sus pensamientos no va a dejar que usted escuchar la palabra.
Mientras usted está sentado enfrente de monitor, enfrente de computadora, Satanás, por medio de su pensamiento, está bombardeando. Ay, de repente está escuchando la palabra. A mí no me gusta mi esposa. Ay, ¿por qué piensa en eso? Ya, aunque no le gusta a su esposa, deje un momento ese pensamiento, ya escuche nada más la palabra. Por eso la Biblia menciona dos cosas: lucha, pelea. Nuestro corazón, un campo de batalla. Cuando la palabra de Dios, el Espíritu Santo entró por medio del perdón del pecado, el Espíritu Santo comenzó a trabajar por la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios entró en nosotros, número 1. Pero cuando su corazón se conectaba con la cobertura de la iglesia, con la guía del siervo, con la comunión con los hermanos, la palabra de Dios comenzó a expandir su área. Cuando la palabra de Dios expande su área, obviamente va a perder el espacio de los pensamientos. Por eso Satanás no quiere que usted escuche la palabra. Satanás no quiere que usted tenga la cobertura de la iglesia. Satanás no quiere que usted reciba la guía del siervo, menos tener comunión con los hermanos. Porque miles de años desde nuestro nacimiento éramos esclavos del pecado. Eso no es mi opinión. Romanos capítulo 6 nos habla. El nacimiento del humano, el origen del humano es esclavo del pecado. Mucha gente piensa, ¿no? Soy libre. Según yo pienso, así yo puedo vivir. ¿Quién dice que usted es libre? El humano nace en este mundo. Ya, sus pensamientos arrastran a ustedes. Sus pensamientos engañan a ustedes. Por eso, cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo activa, el Espíritu Santo nos dirige. ¿Con qué? Por medio de la palabra de Dios. Por eso, hermano, muy importante leer la Biblia personalmente. Si pudiéramos leer más cantidad, mejor, o no, aunque sea un capítulo, 3 capítulos, 5 capítulos diariamente. No solamente escuchar. Sí, escuchar es muy importante, pero usted también necesita también personalmente organizar su tiempo, leer la palabra de Dios. Muy importante, porque cuando la palabra de Dios entra a su corazón, comenzó a trabajar, el poder de la palabra de Dios echa sus pensamientos. Muchos cristianos, después de entender el Evangelio, de repente se surge un pensamiento. Ahora sí, antes yo perdí mucho tiempo, qué lástima. Ahora yo recibí la salvación. Ahora sí, yo voy a servir bien a Dios. Oiga bien, es muy normal, después de haber nacido de nuevo, se surge este corazón. Ahora sí yo quiero servir bien a Dios. Pero en aquel momento, usted tiene que comprender una cosa. Señor, yo quiero servir bien al Señor, pero no por mí, por la guía de mi Señor, no por mí mismo, porque otra vez, por sí mismo, yo quiero servir bien a Dios. Otra vez, usted por sí mismo, ya usted adora a Dios, se cansa. Ay, yo no entiendo, ay, este pastor chino, ¿de qué está hablando? Ay, muy complicado. Si usted no entiende, tranquilo, algún día va a entender. Nada más escucha, tranquilo. No se siente presionado, nada más, escucha.
Así usted escucha una vez, dos veces, algún momento, esto es, un día va a entender. Por eso, muy importante escuchar. Romanos, muy importante, nos enseña sobre la esencia de nuestra vida de creencia. Apóstol Pablo quería viajar a Roma. Antes de viajar, había un grupo de cristianos. Ellos tenían una dificultad. Cuando ellos estaban en Jerusalén, ellos estaban viviendo diferentes sitios. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, recibieron la salvación, entendieron el evangelio. Luego ellos regresaban a diferentes lugares. Entendieron, Cristo murió, Él resucitó por mí. Él llevó todos nuestros pecados. Y estaba tan agradecido y contento, luego regresaban a Roma. Pero ellos tenían dificultades. Entonces tenemos que cumplir la ley. Aunque recibimos la salvación, ¿qué tengo que hacer? Entonces no tengo que hacer nada. Somos libres del pecado, entonces ya yo puedo hacer lo que me da la gana. Había un conflicto. El Espíritu Santo, a través de Pablo, le mostraba su revelación para confirmar una vez más la vida de creencia, para reconfirmar sobre la salvación. Por eso, Romanos capítulo 1 menciona sobre el pecado de los gentiles. Romanos capítulo 2 menciona sobre el pecado de los judíos. Romanos capítulo 3 menciona el pecado de la humanidad. Luego, la justicia de Dios gratuitamente. Romanos capítulo 4 menciona ejemplar Abraham. A través de Abraham, Dios nos ha mostrado sin obra, por la fe, única razón por la fe, Abraham logró la justicia de Dios, nosotros también. Capítulo 5. Solamente por medio de un hombre, por medio de Adán, el humano se hizo pecador. Por medio de Jesucristo se hizo justificado. Capítulo 6 menciona cambio de la identidad. Éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Y luego capítulo 7, ya, un hijo de Dios, en el camino de Dios, su corazón ya se siente un estancamiento. ¿Qué está pasando en mi vida de creencia? Yo recibí la salvación. Yo entendí el evangelio. Yo quiero servir bien a Dios. Yo quiero glorificar bien a Dios. Yo quiero alabar al Señor. Pero mi vida de creencia, ¿qué está pasando aquí? Ahora, Romanos capítulo 7 menciona, cuando una persona, después de entender el evangelio, cuando llega a unas dificultades, porque adentro de nosotros, dos cosas siempre luchan. Uno es, yo quiero hacer algo bien. Hermanos, hay dos formas. Usted quiere hacer algo bien o usted quiere vivir por la fe. Hay dos formas diferentes. Pero nosotros, nuestra naturaleza se inclina hacia ¿dónde? Quiere hacer algo bien. Nuestra naturaleza. Por eso una persona escucha la palabra de Dios, usted rechaza ese deseo de la carne. Señor, por mí mismo yo no puedo hacer algo bien, pero yo voy a apoyar en Cristo. Yo voy a caminar por la fe. Yo quiero servir a Dios por la fe, no por mi buen corazón. Porque nosotros necesitamos la iglesia.
La iglesia, la cobertura de la iglesia, muy importante, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Es igual, hermanos, si usted tiene hijos, un bebé nació en este mundo, y importante ya nació, pero más importante que es, y el bebé, ¿cómo va a crecer? No solamente nacimiento, más importante que es, crecimiento, ¿cómo va a crecer? Sí, nació muy bien, pero sí, no crece. Y entonces, por eso nuestra vida de creencia muy importante a través de la iglesia. ¿Cómo va a crecer? Romanos capítulo 7. Un cristiano, después de entender el evangelio, recibió la salvación, entendió cambio de sus identidades y luego ya quiere servir a Dios. Pero cuando llegó algún momento, ay Dios, yo no quiero vivir así, pero ¿qué está pasando en mi vida? Yo quiero servir al Señor. Yo quiero avanzar mi vida de creencia. Yo quiero atender bien mi familia. Yo quiero compartir la palabra. Pero en vez de servir al Señor, ay, ¿qué está pasando? Yo había caído en la tentación. Yo había desviado a otro lado. Ay, yo había discutido. Ay, ¿por qué yo tengo esas dificultades? Sí existe, ¿cierto? Algunos hermanos piensan, cuando una persona entiende el evangelio, se convierte como un ángel. Eso no existe, ¿eh? Eso no es cierto. Cuando usted entiende el evangelio, la palabra de Dios trabaja en nosotros. La palabra de Dios pelea contra sus deseos de la carne. Aquí vamos a ver Romanos capítulo 7, el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley sea buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hermano, aquí, Romanos capítulo 7, el versículo 15 adelante, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo. Nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros recibimos la salvación, el Espíritu Santo entró a nosotros. Luego el Espíritu Santo comenzó a expandir su poder adentro de nosotros. Cuando el poder de Dios llena en nosotros por medio de la palabra de Dios, no por emociones, la palabra de Dios llena en nosotros, los pensamientos, deseo de la carne, se pierde el espacio y se va. Hermanos, la Biblia nunca nos menciona, tú tienes que hacer tú tienes que hacer otro, tú no tienes que beber, tú no tienes que insultar, tú no tienes que robar, tú no tienes que adulterar, tú no tienes que hacer. La Biblia no habla en eso. La Biblia, como dice, llena a Cristo en su corazón. Cuando la palabra de Dios llena en mí, se va. Lo de deseo de la carne se va. Ya no hay sitio donde puede quedar. Ay, ¿esto qué quiere decir? Tal vez esta vez no entiende muy bien. Simplemente escucha que oiga. Mientras usted escucha, la palabra de Dios va a dar la sabiduría al corazón de ustedes. Romanos capítulo 7, el versículo 15, es un conflicto de un cristiano, un hijo de Dios. Yo recibí la salvación, ¿por qué todavía yo tengo esos malos pensamientos? Yo entendí el evangelio, pero ¿por qué todavía yo tengo esa maldad? Ponga atención, la palabra de Dios nos habla. Ya, hermanos, aquí hay una taza. Esa taza, nosotros pensamos, eso es la carne. Eso es
nuestro hombre naturaleza. Y luego, anteriormente, antes de entender el Evangelio, ejemplo, adentro de esa taza había solamente jugo, lleno de jugo. Adentro de esa taza había lleno de jugo. Solamente que existía jugo, nada más, jugo de naranja, nada más. Cuando la palabra de Dios entra a nosotros aquí, un agua. Cuando una gota de agua, cuando entra 50 milímetros de agua, 100 milímetros de agua, 200 milímetros de agua, 300 milímetros de agua, el jugo, todo se va. Esa taza nunca hace su fuerza. Yo tengo que botar este jugo. No. Solamente continuamente entra el agua. 10 milímetros, 50 milímetros, 100 milímetros, 500 milímetros. Cuando entra continuamente el agua, ese jugo va a desaparecer automáticamente. Esto es la vida de creencia. Pero algunas personas piensan, cuando una persona conoce a Cristo, totalmente se cambia esa taza. Esa taza no se cambia. Algunos hermanos me dicen, pastor, yo no quiero odiar, yo no quiero pelear, yo no quiero pecar más. Yo peco, yo peleo, yo discuto. Ay, yo a veces actúo inadecuado, así yo hago. ¿Soy salvo o no soy salvo? Con mucho cuidado, la norma de la salvación no depende de su actitud. La norma de la salvación, usted recibió. Cristo es su Salvador, ¿sí o no? Cristo murió por usted. ¿Usted cree que Cristo resucitó por usted? ¿Usted cree que Cristo llevó toda su condenación del pecado? Amén, yo creo. Usted es salvo. Pero, pastor, yo peleo. Anoche yo golpeaba a mi marido. ¡Pla! Ulises, ¡pla! Hoy en día, muy grave, ¿no? La violencia del hogar, no solo varón, hoy en día, cada día creciendo, violencia de mujeres también está creciendo. Marido, no me hace caso, venga, ¡plá! Hoy en día, muchos varones se quedan víctimas, ay Dios, lamentablemente. Muchas personas, si yo recibí la salvación, ¿por qué yo vivo así? Por eso, algunos hermanos, yo no quiero pecar más, yo no quiero vivir más, yo no quiero ya pensar nada malo. Hermana, hay una opción. Si Cristo llena 100% en su corazón, usted no va a pensar mal. Segundo, si usted descansa en el hotel eterno, ya no va a pecar más. En el hotel eterno, ¿dónde? Usted entra a su ataúd, ya no va a pensar más, no va a pecar más. Sin cuerpo, ¿cómo va a pecar? Hermanos, lamentablemente, mientras vivamos en este mundo, si usted tiene carne, pelea, discute, aunque usted nacido de nuevo, aunque usted había recibido Jesucristo es mi único Salvador. Mientras vivamos en este mundo, a través de mis pensamientos, Satanás busca continuamente oportunidades, pelear, discutir, engañar continuamente. Por eso es muy importante conectar su corazón con la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Todos los días tenemos la hora piadosa, 5:30 o 6 de la mañana. De repente el domingo. Ay, hoy es el domingo.
quiero levantarme 8 de la mañana. Ay, Dios. No acepte ese pensamiento. Usted no debe perder el ritmo de la vida, ¿cierto? Satanás busca. Ay, hoy es el domingo. Ya, yo quiero ver toda la tarde alguna película. Yo quiero ver así. Sí, puede descansar, pero no deje su corazón a los deseos de la carne. Descanso y entregar su corazón a los deseos de la carne es otra cosa. Después de entender el Evangelio, como la confesión de él. Yo no entiendo. Yo no quiero hacer eso. Pero Dios mío, ¿por qué yo estoy haciendo? Yo no quiero vivir en esa forma. Pero ¿por qué estoy viviendo? Está. Su corazón, ¿cómo estaba? Bastante afligido y angustiado. ¿Por qué? Hermanos, mi carne, su naturaleza está inclinado hacia el poder de la carne. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu de Dios nos motiva, nos enseña, nos redarguye. El Espíritu Santo nos da una necesidad. Yo necesito escuchar la palabra. El Espíritu Santo nos da paz y tranquilidad. Antes de conocer el Evangelio, ¿cómo vivíamos? Solo vivíamos en el mundo material. Ganar, trabajar, vivir según mi propia justicia. Pero después de entender el Evangelio, ¿cómo está? Ahora, la palabra de Dios llena en nosotros. Aquí, Romanos capítulo 7, el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Adentro de nuestra carne tiene la característica, la naturaleza pecaminosa. Continuamente quiere llevar. Hermanos, por eso la vida de creencia, negarse mis pensamientos. Siempre yo pienso, mi pensamiento es un monstruo. Yo no debo creer en mis pensamientos. A veces se ve bien bonito. Pero si yo creo en mi pensamiento, mis pensamientos me arrastran contra la voluntad de Dios. Por eso a través de la cobertura de la iglesia Dios nos enseña, niéguese, despójese sus pensamientos. Todos los días nuestra naturaleza, yo creo que voy a morirme de hambre. Creo que Dios no me ayuda. Yo creo que Dios no va a trabajar en Santa Cruz. Amén. Yo creo que Dios no va a trabajar en Santa Cruz, ¿cierto? Dios no va a trabajar en Arequipa. No, arequipeño es durísimo. Dios, ¿por qué Dios me mandó a Arequipa? Así, Dios no va a trabajar en Arequipa. No, Dios no va a trabajar en Piura. Piuranos, Dios, muy enaltecido. Así, en Piura Dios no va a trabajar. Mientras usted no tiene fe, Dios no va a trabajar. Mientras usted tiene fe en Dios, Dios comenzó a activar. Muchas veces, Satanás no se engaña. Mira, tú tienes la razón. Mira, la gente no escucha el Evangelio. Mira, la gente, nadie tiene interés. Hermanos, nadie tiene interés esta vez, durante 3 días. No los hermanos de nuestra misión, otras iglesias, pastores, líderes, otros miembros de la iglesia, más 1,500 pastores, miembros de la iglesia, escuchaban, se conectaban con nosotros. Muchos pastores nos enviaban saludos, gracias. Para nosotros es una oportunidad.
Estamos pasando un momento muy difícil. Imagínense, nosotros estábamos invitando a los pastores. Pastor, nosotros apoyamos a su ministerio, su iglesia. Por favor, que entra. Gracias. Yo necesito escuchar. Aunque soy pastor, yo también necesito. Muchos pastores. Un día un hermano estaba llamando a un pastor. Una joven le contestó. Sí, pastor, gracias por la invitación. Un día mi papá también me comentaba la conferencia anterior. ¿Así? Pero mi papá hace 15 días falleció. Sí. ¿Por qué? Por coronavirus. Pastor, hermano, yo estaba bien afligida. Gracias. Toda su familia escuchaba, recibía la palabra de las consolaciones. Hermano, según usted, no hay nadie. No. Muchas personas, mucha familia de nosotros estaban escuchando, nos enviaba el agradecimiento, sus testimonios. Nosotros estamos muy agradecidos. Otra vez le digo, no para expandir la misión, evangelismo. Nuestra familia que conozca la obra de Cristo. Según su pensamiento, yo creo que Dios no va a trabajar en Trujillo. Dios no va a trabajar en Ica. No, Dios no va a trabajar en Iquitos. Al contrario, Dios está dispuesto. Él quiere trabajar en Iquitos, en Ica, Piura, Cerro de Pasco. Claro que sí. Hace unos años yo subí para dirigir la campaña en la iglesia de Cerro de Pasco. Mi esposa y yo, un hermano, nosotros fuimos. Después de llegar, cenamos muy bien. Luego, gracias para preparar la campaña, nosotros llegamos a un alojamiento. Mi esposa, mi amor, yo quiero descansar un momento. Ella se acostó, luego 3 días no se levantó. No podía levantar por la altura. Yo también yo estuve en Cerro de Pasco, solamente para predicar Dios me daba la fortaleza y el resto todo el tiempo con mascarilla de oxígeno. Así, somos tan débil, somos tan frágil, pero Dios es diferente. Hermano, usted piensa que, Dios no va a trabajar en mi hogar. Mientras usted tiene ese concepto, Dios no se puede trabajar. No, mi hijo es perdido, mi hija es perdida. Dios no va a trabajar en ellos. Según usted, Dios quiere trabajar en sus hijos. Amén. Amén. Dios quiere trabajar. Ahora usted no se ve, tenga fe en Dios. Dios va a trabajar. Él es fiel, Él está trabajando. Nosotros, hermanos, en mayo, después de terminar el seminario con el pastor, más 30 personas nuevas están conectadas en la iglesia. ¿Cómo va a explicar en eso? Nuestra familia, parientes, hijos, yo estoy compartiendo la Biblia con ellos. A través de esa conferencia internacional, nosotros tenemos ya muchos amigos pastores. Me gusta ustedes, la palabra, el ambiente, me gusta para servirle, pastor, líderes. Tenemos corazón limpio, puro. Vamos a servir junto a Dios. Estamos en último tiempo. Vamos a anunciar el evangelio. Yo le colaboro, usted me ayuda. Vamos a anunciar el evangelio. Cuando el Señor venga al mundo, nosotros no vamos a llevar nada.
Cristo, ¿qué pensaría? Evangelismo, nada más. Él no piensa otra cosa. Anunciar el evangelio, nada más con esto. Además, el pastor Oxupak, él nunca piensa otra cosa. Predica la justicia de Dios, la recompensa de Dios para nosotros, el reino de los cielos. No habla otra cosa. Nunca él predicaba cómo va a ser próspero. Si usted paga algo, Dios le va a bendecir doble, triple. Después de conocerlo desde 1985, antes también, él nunca predicaba. Toda la vida, el reino de los cielos, justicia de Dios, santidad de Dios, la justificación, la perfección de Dios, en nosotros también. Hermanos, acabamos de leer este conflicto. Ay, yo recibí la salvación, pero ¿por qué yo vivo así? Yo entendí este evangelio, ya me congrego, pero ¿por qué todavía mis deseos de la carne? Por eso Romanos capítulo 7 nos enseña, si usted cree en sí mismo, otra vez va a caer. Romanos capítulo 7 sale protagonista. ¿Quién es? Yo. Mi ego es protagonista. Algunos hermanos, después de entender el evangelio, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que orar, yo tengo que ofrendar, yo tengo que servir, yo tengo que cuidar mis hijos, yo tengo que cuidar mi marido, yo. ¿Usted cómo va a ser? Usted por medio de sí mismo, cuando usted se siente bien, aparentemente funciona. Pero cuando usted por sí mismo lucha, un día usted va a confesar, ya estoy cansadísimo, ya no puedo hacer más. Porque usted por sí mismo hace. Pero si usted hace por Cristo, usted camina. Romanos capítulo 7, el protagonista, yo. Por eso Satanás nos engaña. Ya tú entendiste el evangelio, ahora tú tienes que sacrificar, tú tienes que leer, tú tienes que ofrendar, tú tienes que hacer tú tienes que hacer otro. ¿Cómo suena? Se oye bonito, ¿cierto? Mi naturaleza siempre se inclina hacia la carne. Mi naturaleza siempre se inclina hacia la razón. Hermanos, Satanás busca alguna persona razonable. ¿Usted cree que Satanás así se aparece 3 cachos, 1 cacho aquí como una cabra? Aquí hay otro cacho grande. Satanás así nunca se aparece. Satanás se aparece alto, nada que ver conmigo, alto, 1,90 m, rubio, pelo largo, ojo verde, como extraterrestre, barba, rubio también, bonito, con mucha atracción, se aparece. Satanás le habla todos los días a través de sus pensamientos. Hermano, por eso mucha gente se cae en la trampa de Satanás. Pero la palabra de Dios nos habla la realidad. La Biblia nos enseña, mira, aunque tú entendiste el evangelio, tú tienes que entender una cosa. Tú no puedes aceptar tus pensamientos. Tú no puedes tener la confianza dentro de tus carnes. Porque si tú crees en tu buen corazón, otra vez, tú vas a caer. Hermano, una persona para tener fe en Dios, ¿cómo se siente? Se siente presionado. Vivir por la fe, solamente por esa palabra. Ay, no, tal vez Evangelista Neri puede vivir por la fe, pero yo no. Tal vez Evangelista Álvaro, él puede vivir por la fe. Pero yo no puedo vivir por la fe. Los ministros, los ancianos, obreros sí pueden vivir por la fe. Yo no. Eso no es cierto.
Cuando usted entendió el Evangelio, ya usted tiene la función, vivir por la fe. ¿Qué le parece cuando usted compra un celular, un celular? Cuando usted compra ese celular, no solamente llamar, adentro de ese celular, adentro hay todo funciones. Mirar película, mirar la noticia, grabar. Hoy en día yo he visto los adolescentes hasta celulares haciendo, ¿no? Casi nivel de video, película. Hay muchas funciones. Cuando usted recibió la salvación, ya usted tiene la función, vivir por la fe. Pastor, pero ¿por qué no aprovecho? Porque usted no encendió esa función. Solamente usted enciende, activa. Usted está apagado. Ay, ¿cómo yo sé? Estoy encendido, apagado esa función. Tener fe en Dios, ya encendido ese botón. No tiene fe en Dios, está apagado. Si usted, Dios va a trabajar en mí, claro, ya está encendido. Cuando usted, con ese corazón, cuando usted marcha, ya usted va a ver cómo Dios va a trabajar. Si usted tiene fe en Dios, cuando usted mira a sus padres, gracias papá. Dios va a ofrecer esa salvación tan grande para su vida. Gracias, hijos, siéntese. Alguna hija no hace caso. Tú vas a ser sierva de Dios. Mamá, no me digan eso. No, yo no quiero. Yo quiero ser mejor abogada del mundo. Sí, tú vas a ser mejor abogada del mundo, pero con Cristo. Dios va a usar tu vida. Dios va a escuchar. Dios va a trabajar. El problema de mi corazón desecha toda esa fe en Dios. Así quiere actuar, mejor vete de aquí. Tú eres una diabla. No diga en eso, no hable en eso. Dios quiere trabajar, Él está trabajando. No solamente llega en nivel de su punto de vista. Tenga la paciencia. Él es fiel. Yo he visto cómo los hermanos, cómo nuestros jóvenes, cómo nuestros adolescentes, cómo se cambia. Enciende ese botón. Ahora, amén. Ya. En nuestra vida, 3 cosas importantes: saludo, responder, expresar. Ya, antes de congregarse, ya se olvidaron lamentablemente. Hermano, todos los días salude. Hijo, salude a sus padres. Cuando se levanta, un abrazo. Papá, saludo. No solamente saluda cuando le da el dinero, normalmente saluda. Papá, gracias papá por su vida. Un saludo, ¿qué va a gastar? Nada va a gastar. Un saludo, un abrazo, ¿qué va a gastar? Mamá, gracias por su vida. Mi gorda, gracias mi amor. Saludo. Segundo, importante, responder. Gracias. Sí o no, importante. Entre pareja también muy importante responder. Luego importante expresar. Todo lo de expresa. Mi amor, hoy cuando yo escuchaba la palabra del pastor, llegaba mucho mi corazón. Usted no necesita pensar, ay Señor, ayúdeme a abrir mi corazón. No necesita hacer. Solamente usted le cuenta. Hoy yo escuchaba la palabra. No necesita abrir la Biblia sentado, mientras cenando. Está acostado, ¿cierto? Usted está conversando. Ay, mi amor, hoy yo escuchaba la palabra del pastor. Ay, tocaba mucho mi corazón. Entonces su esposa, yo también. Ay, cuando yo escuchaba las academias. Ay, cómo tocaba mi corazón mucho. Mientras usted está conversando, ya sin darse cuenta, el corazón está bien unido, bien unido. Por eso muy importante, saludo, responder, expresar. Hermanos, apóstol Pablo, por medio de la revelación del Espíritu de Dios, él entendió, nada bueno en mí.
Hermanos, una enseñanza muy grande en Cristo Jesús, Misión Buenas Nuevas, siempre comparte, enseña a los miembros de la iglesia, nada bueno en mí. Eso significa, ya usted puede vivir lo que le da la gana. Nunca. Hermano, vamos a pensar, ya, esto es una bomba. Ya luego 10 minutos va a explotar. Es una bomba, ya va a explotar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar a alguien. Aquí hay una bomba. O yo tengo que salir lejos de aquí porque va a explotar. Una persona reconoce, Señor, adentro de mi ego, nada bueno. Entonces, aunque se levantan muchos pensamientos en mí, usted no va a creer. No va a creer. Por eso, muy importante, usted profundamente cree, nada bueno en mí, Señor, nada bueno en mí. Usted no va a murmurar a nadie. Usted no va a condenar a nadie. Nada bueno en mí. Hermanos, muy importante comprender en eso. Señor, nada bueno en mí. Si usted tiene ese corazón, profundamente en su corazón usted anuncia a Cristo. Usted comparte la palabra de Dios. Automáticamente usted va a compartir la palabra de Dios. Continuamente nos enseña, aquí dice, el versículo 20, 7:20. Y si hago, no lo quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso hay dos cosas. Adentro de mi corazón hay palabra de Dios. Adentro de mi carne pecaminosa siempre lleva mi corazón hacia los deseos de la carne. Por eso una persona cree en Dios, su corazón se inclina hacia la palabra de Dios. Hermano, después de entender el evangelio, Dios, ¿por qué le había permitido alguna situación duro? Muchas dificultades, muchos errores. A veces el Espíritu Santo, con mucho dolor, nos espera. Algunos hermanos me han preguntado, pastor, yo nací de nuevo, yo entendí el evangelio, después de conocer la salvación, porque yo me había caído en eso. El Espíritu Santo le habla, mira, si tú crees en tu pensamiento, así tú vas a sufrir. Una lección carísima, una lección dura, pero el Espíritu Santo con mucho dolor quería enseñar. Tú crees en tu pensamiento, así tú pagas. Me hago entender, así el Espíritu Santo nos enseña. Mejor dicho, Dios está grabando en nosotros. No voy a creer más en mis pensamientos. Yo no voy a aceptar mis pensamientos. Yo voy a fijar mi corazón a la palabra de Dios. Yo voy a buscar a la cobertura de la iglesia. Yo voy a buscar a mi siervo. Yo voy a buscar a mis hermanos. Hermanos, yo estoy muy agradecido de estar en mi iglesia. He estado desde 1985. Durante ese tiempo
yo he visto la bendición de Dios. Cuando yo observo en nuestra iglesia, no sé cuánto por ciento tendríamos el divorcio hoy en día en el matrimonio de nuestra iglesia. 0.00001% podría ser. Adentro de matrimonio hay mucho conflicto. Imagínense, cuando yo era niño, la época 1970, cuando en una aula, en la clase de los niños, muy pocos hogares, ¿cierto? Padres estaban divorciados. Muy pocas. 2 hogares, 3 hogares. Hoy en día, ¿cómo está en el año 2020? Hoy en día, más fácil, ¿cierto? Ya quien vive con sus padres. Hoy en día, lamentablemente, un hogar disfuncional, ya como normal. Lamentablemente, muchos hijos, muchos padres no tienen como unos hogares. Hermanos, esto es el poder de la palabra de Dios. Esto es la cobertura de la iglesia. Dios nos ha dado protección para los cristianos. Primera protección, ¿qué es? La palabra de Dios. Segunda protección, cobertura de la iglesia. Tercera protección, nuestro siervo. Cuarta protección, mis hermanos. En el mundo no hay nada de protección. No hay palabra de Dios, no hay cobertura de la iglesia, no hay siervo, no hay nada, hermano. Única protección en el mundo, ¿qué es? Mi ego. Cuando mi ego se destruye, ya el hogar, la familia, inmediatamente se pierde. Pero en Cristo Jesús, Dios nos ha dado 4, 5, 6 protecciones nos ha dado. Nos apoya, nos anima, nos redarguye, nos exhorta. Nunca piensen los cristianos, soy fiel, por eso yo amo mucho a mi esposa. No se equivoca, su naturaleza no es. Yo amo mucho a mi marido, por eso me he aguantado hasta hoy. Tampoco no se equivoca, hermana. Por la palabra de Dios, por la guía de la iglesia, usted hasta hoy, su naturaleza, si usted hubiese vivido según su naturaleza, usted habría abandonado hace tiempo. Por eso es muy importante despojar mi deseo de la carne, luego enderezar a la palabra de Dios. ¿Cuándo termina ese conflicto en el corazón de un cristiano? Aquí, el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Cuando termina todo ese conflicto, otra vez se conecta con Cristo. Hermanos, escuchar la palabra de Dios, eso no es una religión, es una necesidad. La vida de creencia, conectarse su corazón con Cristo. Yo leí muchos testimonios durante estos días. Nuestra familia, antes siempre pensaba, soy pecadora. Pero mientras estaba escuchando el sermón del pastor, Cristo me hizo justificado. Él me hizo santificado por la sangre de Cristo. No se envía mensaje. No soy pecadora, soy justo, soy santo. Por la sangre de Cristo, por la fe. Estoy muy agradecido. Cuando yo recibo su testimonio, sus mensajes, gracias Señor. Cómo Dios bendice a cada persona. Hermano, cuando termina su angustia, cuando termina su tristeza,
cuando usted se conecta nuevamente con Cristo. Capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, supongamos que una persona había cometido un error, lamentablemente. Por medio de ese error, él tuvo que ir al penal. Por medio de ese asunto, él estuvo 1 año. Ya él pagó. Cuando él salió, mismo delito, la ley no se puede condenar porque él ya pagó. Ya él pagó. Nosotros nacimos en este mundo como pecador, sin justicia de Dios. Nuestro origen debió haber ir al infierno, pero en vez de nosotros, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo según la voluntad de Dios. Encima de su carne, Él cargó la condenación del pecado. Él murió por nosotros, por usted. Él derramó su sangre. Última palabra, consumado es. Así Él mencionó: yo pagué todo por ti. Todavía usted está pensando: ay, soy pecadora, perdóneme. Entonces, ¿qué vale el sacrificio de Cristo por nosotros? Luego nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él estuvo 3 días en una celda. Él ya salió. Él venció de esa potestad de la muerte. Venció la cabeza de Satanás. Él salió. Nos mostró la resurrección. Es un comprobante. Alguna persona acusa: ay, usted no pagó. ¿Usted por qué lleva en eso? Cuando usted sale a algún centro comercial, supermercado, ¿cierto? Algunos señores chequean: por favor, ¿me puede mostrar algún comprobante? Sí, señor, aquí. Ay, gracias, que le vaya bien. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un comprobante. Comprobante de la justificación de Dios. Si usted cree en Cristo, significa usted había recibido esa comprobante de la justicia de Dios. Usted va a decir: Señor, soy justo, soy santo, mi vida para Cristo, mi vida para el Evangelio, mi vida para la iglesia, mi vida para mis hermanos. Dios cambió nuestra vida. Por eso aquí Romanos capítulo 8, el versículo 1, adelante menciona una vida victoriosa por Cristo. Antes, ¿nosotros dónde estábamos? Capítulo 8. Capítulo 8, el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, donde nos liberó la ley del pecado de la muerte. Hermanos, cuando nosotros nacimos en este mundo, estábamos debajo de la ley de la muerte del pecado. El Espíritu Santo tocó nuestro corazón. El poder de la sangre de Cristo nos liberó. Luego, ¿dónde nos llevó? A la ley de la vida de Cristo. No es el libertinaje, ¿eh? En la enseñanza de Cristo no existe libertinaje. Soy libre, ya yo puedo vivir lo que me da la gana, ya soy libre, yo puedo beber, yo puedo fumar, yo puedo adulterar. Usted no está recibiendo la guía del Espíritu Santo. Eso no es la doctrina de Cristo. Visión nueva, buena nueva, nunca he compartido ese tipo de punto de vista.
libertinaje no es libertad. Eso totalmente mal interpretado la enseñanza de Cristo. Una persona conoce a Cristo, gracias Señor. Yo soy sujeto a la ley de la vida de Cristo. Cristo me lleva, Cristo me enseña, Cristo me redarguye. En el camino usted puede desviarse lamentablemente. En el camino usted puede caerse. En el camino usted puede fracasar. Pero el Espíritu Santo nuevamente va a restaurar. El Espíritu Santo nuevamente recuperar su corazón. Por eso nos ha dado iglesia. Nos ha dado siervo. Nos ha dado hermanos. Para que usted camine bajo la ley de Cristo. Una persona está bajo la ley de Cristo. La palabra de Dios activa su corazón. La cobertura de la iglesia le enseña a ustedes. Hermanos, por eso aquí Romanos capítulo 8, el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí hay un punto muy importante. Ningún hombre puede cumplir la ley. La ley no se puede cumplir. Algunas personas piensan, ¿cierto? Ay, si yo cumplí 10 mandamientos. Si usted supiera la función de 10 mandamientos, tampoco no podría cumplir la ley. Si usted dice, yo cumplo la ley, 613 artículos usted tiene que cumplir. Siempre. Todos. Eso significa nadie puede cumplir en eso. Ninguno puede cumplir 613 artículos. Porque nuestra carne, eso no para cumplir. Para mostrar nuestra identidad, quién somos delante de Dios. Por eso Dios nos ha dado. Hermanos, Dios nos enseñó realmente nuestra vida de creencia. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios, no por mi propia justicia. Cuando la gente no entiende muy bien la función de la ley, mucha gente, yo voy a cumplir la ley. Ignorante, falta de conocimiento. Usted realmente supiera cuál es la función de la ley, jamás pensaría en eso. Ahora aquí, Romanos capítulo 8, el versículo 3. Aquí hay un punto muy importante. Dice, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nuestro Señor Jesucristo cargó toda su condenación en su carne por nosotros. Obviamente Él pagó. Luego Él nos entregó. Hermano, aquí capítulo 8, el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios nos habla, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora ya somos nueva criatura. Amén. Usted nueva criatura. Todavía usted débil, usted tiene su carácter, todavía su manera de ser. Eso no le afecta a su salvación. La salvación solamente la relación con Cristo. La palabra de Dios que dice, tú eres nueva criatura. Usted nueva criatura. Usted no va a vivir conforme su pensamiento. Usted va a vivir conforme la promesa de Dios. Conforme la guía del Señor. Así usted va a vivir. El versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo voy a interpretar, así dice. Porque
porque el ocuparse del pensamiento es muerte. Pero el ocuparse de la palabra de Dios es vida y paz. ¿Con qué está ocupado su corazón? ¿Su pensamiento está lleno? ¿Sus pensamientos llenos está ocupado? ¿Su pensamiento cómo se levanta? Ay Dios, por medio de esa situación yo voy a morir. No, usted no va a morir. Usted no llena sus pensamientos. Ay, por medio de eso yo voy a fracasar. Usted no va a fracasar. ¿De dónde viene ese pensamiento? Porque usted quiere llenar en sus pensamientos. Ustedes reciben sin darse cuenta. Usted recibe sus pensamientos, llena en su corazón. Su corazón se muere. Desde madrugada, sus pensamientos. Amenaza, engaña. Pero usted llena por la palabra de Dios en su corazón. La Biblia que dice, vida y paz. Dios va a trabajar aquí en Iquitos. Dios quiere trabajar aquí en Villa El Salvador. Dios quiere trabajar en Ica. Dios va a trabajar aquí en Santa Cruz. Dios va a trabajar en Pacasmayo. Claro que sí. Dios quiere trabajar en Cerro de Pasco. Claro que sí. Depende del contenido que hay. Dios va a trabajar en mis hijos. Dios va a trabajar en mi matrimonio. Dios va a trabajar en mi empresa. Claro que sí. Pero si usted llena en sus pensamientos. Su pensamiento todo provoca negativo. Sus pensamientos todo provoca la maldad. Pero si usted llena por la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿dónde va a llevar su vida? Vida y paz. Va a guiar a usted. ¿Dónde? Vida y paz va a llevar. Hoy en día mucha gente, Señor, yo quiero tener vida y paz. Pero ¿con qué llena desde madrugada hasta la noche? Voy a morir. Entonces no funciona, no va a funcionar. Muy importante, ¿con qué usted llena? Ahora, ¿con qué está lleno? Por eso la palabra de Dios, el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, el versículo 7, por cuanto mi buen corazón son enemistad contra Dios. Fácilmente yo interpreto. Su buen corazón. Su buen corazón es contra Dios, hermano. Muy difícil, ¿cierto? Caminar por la fe. Entonces nosotros buscamos una manera fácil. Buen corazón. Hermano, buen corazón un día va a traicionar a usted. No tenga miedo. Si usted marcha, usted camina, Dios escucha. Yo estoy muy agradecido por nuestra iglesia. Estoy muy agradecido por mis pastores. Vivir por la fe delante de Dios. Esta vez nosotros estábamos preparando conferencias internacionales. Yo le pedí a los ministros, hermanos, esta vez vamos a difundir por radio. Primero venía pensamiento, sería muy caro. Vamos a compartir por medio de canal. Ay, no tenemos dinero. Ay, nuestra iglesia pobre. Nuestros hermanos son pobrecitos. Ay, ¿cómo vamos a hacer? Pero cuando ministros tenían esa fe en Dios, comenzó a tocar las puertas. Maravillosamente, ¿cómo abrió las puertas? Radio, canales. No se escribía el testimonio. Pastor, yo no sabía. Dios había preparado radio. Dios nos había preparado canales. Antes
nosotros estábamos encerrados adentro de mis pensamientos. Ay, no tengo dinero, ¿cómo voy a ir al canal? No, yo creo que ni siquiera me aceptaría estación de radio. Al contrario, bienvenido. Así la palabra tan profunda, sencilla, lleno de esperanza. No hay más. Queremos transmitir más. Tráemelo, por favor, queremos. Por eso nosotros también estamos trabajando Canal La Luz. Ay, ¿cómo nosotros podemos transmitir Canal La Luz? Los pastores están muy contentos. Hermanos, nosotros no tenemos dinero. Pero cuando tocamos la puerta, Dios se abría la puerta grande. Desde mañana, otra vez nosotros retransmitimos. Por una razón. Mi papá escucha la palabra. Mis hermanos escuchan la palabra. Hermanos, nunca piensen, ay, ofrendar, diezmar, soy pobre, ¿cómo yo puedo hacer? Nosotros tenemos que aprender una cosa. Hermanos, si usted enfoca de su vida carnal, usted nunca puede marchar y caminar delante de Dios. Porque si usted pone siempre su prioridad, ¿dónde está? Ay, no me alcanza. Ay, Dios mío, no me alcanza. Imagínense, hace 30 años no alcanzaba. Ahora, después de pasar 30 años, tampoco se alcanzaba. Hermano, así es la vida. Mientras vivimos en este mundo, nunca se alcanza. Yo tengo unos amistades, ¿cierto? Vive muy bien, gana muy bien. Entonces, ¿qué le parece? Cuando una persona era pobre, ay, mi amor, no alcanza, ¿qué hacemos? Ya ahora tiene una mansión, tiene Mercedes-Benz, Audi. Entonces alcanza el dinero, al contrario, aumentaba la deuda, ¿qué le parece? Aumentaba más deuda. Antes por lo menos tenía deuda, ejemplo, 1,000 soles. Después de tener mansión, ya el marido maneja Mercedes-Benz, su esposa maneja Audi, sus hijos y maneja Lamborghini, ay Dios, entonces aumenta más deuda, peor. Solamente usted no conoce la finanza adentro, ¿cierto? Ellos viven en una mansión con la entrada super palmera, allí está. Todo puerta automático. Por eso la gente solamente como mira, wow, esa vive mansión. Pero usted no conoce adentro del corazón cómo está. En la noche llorando. Esa deuda, Banco Interbank, ay Dios. Banco BCP, mi enemigo, perdón. Usted no conoce adentro, usted solamente mira afuera. Hermanos, en Cristo Jesús, yo, primero cristocéntrico. Primero, cuando Dios me permite, Señor, para Dios, nunca me alcanza mi necesidad. Yo primero cumplo contigo. Por lo menos yo cumplí con Él. Luego Dios me da. Pruebe. Muchos cristianos no entienden eso. Muchos cristianos siempre dejan compromiso con Dios, compromiso con la iglesia último. Un día hubo un incendio. En la madrugada, en un edificio, en una casa, hubo un incendio. ¡Fuego! ¡Incendio! Entonces el papá, la mamá, hijo, todo se levantaba. ¡Ay, Dios! Ya lleno de humo, ¿no? Cada pasillo. Y el papá buscaba, ¿dónde está mi documento de finanzas, las cosas? Documento, el papá, documentos. La mamá, ¿dónde está mi caja de joyas? ¿Dónde está? El hijo mayor, ingeniero, ¿dónde está mi laptop? Cada uno su necesidad. Hija menor, ¿dónde está mi mascota? Una niña, mi mascota.
Y el papá chequeando todo. Ya, todo está. Gracias a Dios, todo está, papá. Pero es el edificio. Tranquilo, todo está bien. Pero la niña, papá, pero falta. ¿Qué cosa? Ya tenemos mi documento. Tú tienes caja de joya. Tú tienes laptop, todo, disco duro externo. Todo, tú tienes perrito. ¿Qué falta? Abuela se quedó adentro. Abuela. Imagínense, todo el mundo se preocupaba por su perrito, por su joya, por su computadora, todo su documento. Pero no se preocupaba nadie por su madre. Su madre se quedó adentro. Nuestra prioridad, ¿cómo está? Número, prioridad, mi hijo, mi negocio, mi salud, mi trabajo, último. Mi perro, mi gato. Luego Dios, 25, la prioridad. Iglesia, 36. Siervo de Dios, 98. Ay, Dios mío. ¿Cómo Dios va a trabajar en nosotros así? Hermano, la sabiduría, el temor de Dios. Número 1. Siempre yo le enseño a los hermanos, mientras usted viva en este mundo, nunca va a alcanzar. Así es la vida. Entonces, nunca va a alcanzar. Por eso, número 1, primero, con Dios. Señor, nunca me va a alcanzar. Primero, yo voy a ser rico contigo. No por mi ofrenda, no por mi diezmo, mi corazón. Primero, yo quiero hacer la administración de Dios contigo. Dios va a abrir la puerta, créame. Muchos creyentes no tienen esa fe en Dios. Yo tengo que preocupar por mí. Hermano, usted se preocupa por usted. Dios se preocupa por usted. ¿Qué sería mejor? ¿Usted puede cuidar su salud? Yo no puedo. Por eso todos los días yo le pido a Dios. ¿Usted puede cuidar sus hijos? Yo no puedo cuidar. ¿Usted puede cuidar su negocio? ¿Cómo puede cuidar su negocio? Yo necesito pedirle a Dios, Señor, cuida, protege cada miembro de la iglesia, cuida a nuestros hermanos, cuida a nuestros hijos. Dios. Ahora, para terminar, aquí, capítulo 8, el versículo 12-13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya somos deudores, deudor de este evangelio. Usted sabe, nuestro pastor, ¿por qué toda la vida en esa forma? Él es deudor del evangelio. Él es deudor de la iglesia. Mi esposa y yo somos deudor del evangelio. Somos deudores de la iglesia. Deudores de mis hermanos. Somos deudor. Llevando este mensaje. Tenemos ese peso. Si usted es el deudor, usted tiene ese peso, ¿cierto? Solamente en su celular sale. Subgerente de Banco Interbank. Ay Dios, Banco Interbank. Solamente mirar la letra tiembla su cuerpo. Porque usted es deudor. Yo soy deudor del evangelio. Yo tengo ese peso. La familia de mis miembros de la iglesia. Los padres de miembros de la iglesia. Parientes de los miembros de la iglesia. ¿Cuánta gente vive en Perú? ¿Cuánta vive en Venezuela? ¿Cuánta gente vive en Bolivia? Somos deudores del evangelio. Hermano, si usted tiene ese peso, aunque viene la tentación, aunque viene la dificultad, no puede arrastrar de usted porque usted tiene ese deuda. Yo tengo esa deuda del amor de Cristo. Luego, la palabra de Dios, ¿qué dice? Ahora, hermano, si usted llena por la palabra de Dios en su corazón, la palabra de Dios rechaza a todos. La palabra de Dios todo desecha sus pensamientos. Para terminar, el versículo 13.
Romanos capítulo 8, el versículo 13. Porque si vivís conforme su deseo de la carne, moriréis. Mas si por la palabra de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra de Dios llena en su corazón, sus deseos de la carne se apaga, se va. Hermanos, Dios tiene propósito para la vida de ustedes. Dios nos abrirá una puerta grande llevando este mensaje hasta confines de la tierra. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Nosotros estaremos juntos para caminar, marchar, anunciar el Evangelio. Gracias, hermanos y hermanas. En esta mañana voy a orar antes de terminar.